Señor, y esto que ahorita, la alabanza, nosotros no venimos a orar y adorar para que tú te muevas o para que tú reacciones o hagas, no. Nosotros somos quienes tenemos que responder porque tú iniciaste todo. Desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue inmolado, tú iniciaste. Y cuando aún éramos pecadores, Cristo murió. Entonces todo lo que hacemos es responder. Ayúdanos con estas canciones. Responder a tu majestad, responder con gratitud a tu perdón, tus favores, que eres fiel. Entonces, Señor, aquí estamos y queremos dedicarte estas canciones porque tú mereces toda la honra y gloria. En Jesús. Amén. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir, amarte con todo mi ser. tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Solo tú. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, es por ti, Jesús, por ti vivo, es por ti. Por tu gran amor mi alma vivirá. Es por ti y es por ti, Jesús, por ti vivo, es por ti, Jesús, por ti vivo, es por ti.
solo tú. Bendeciré al Señor por siempre, y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor, y mis pies en una roca firmo. No me moverá del Señor, diré, mi escudo eres, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Bendeciré al Señor por siempre, En Él y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor, y mis pies en una roca firmo. No me moverá del Señor, diré, mi escudo eres, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Mi ayuda en tiempos de necesidad. Antes de seguir con la canción que viene, hoy, al 4 de julio, Jaime cumple 40 años que pisó Tehuacán, Puebla, donde llegó primero. Y pues como familia lo quisimos recordar. Hice un libro buscando entre fotos, no para
y lejos. Ay, no quisiera aparecer en todas las fotos y todo, pero fotos de momentos a través de 40 años. Y me di cuenta de algo, aparte de que 40 años es mucho tiempo. O sea, ¿quién aquí ni 40 años de edad tienes? Ok. O sea, llegamos, algunos están mintiendo, tienes más de 40. Pero es toda una vida. Pero lo que más me impactó de como que ver sus primeras fotos, flaco, y todo lo que el Señor y las hijas, y luego este evento y la iglesia acá y allá y todo, habían momentos, muchos momentos que me preocupaba, me afligía, me deprimía y dije, ¿qué va a suceder? Y ahora viendo la fidelidad de Dios en 40 años, yo digo, ¿por qué me estaba preocupando tanto? ¿Por qué me afligía? ¿Y por qué en ese momento? ¿Y por qué dudaba? ¿No? Y es bueno. O sea, para mí fue algo muy bueno. Y antes de continuar esta canción que viene, quiero tomar unos momentos para acciones de gracias. El Señor nos ha traído hasta acá y para recordar que seguramente algo te está preocupando ahorita, algo te da temor, algo te deprime, algo no sabes qué vas a hacer y tienes que ver este momento en el panorama de toda una vida delante de Dios. Y la verdad dije, si el Señor nos llevara ahorita, ya, por lo que sea, nos resbalamos en la regadera y golpeamos la cabeza y vamos al cielo, digo, Dios fue fiel hasta este momento. Entonces, vamos a tomar un momento. Yo empiezo y digo, Señor, gracias que me permitiste recordar nuevamente toda tu fidelidad, que nos has llevado hasta este momento y nos llevarás hasta el final. Gracias. Crea en mí, crea en mí un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí, Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria, úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser, lo que yo soy en tus manos rendiré, yo me rindo. Sin importar el tiempo, lugar, Dios, yo iré, tu camino andaré, Espíritu Santo, lléname de ti
yo me rindo y mi corazón te entrego. Mi corazón te entrego. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón te entrego. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón te entrego, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo en mi corazón. Mi corazón te entrego. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. Y antes de seguir, vamos a ir diciendo en voz alta, aunque se vayan interrumpiendo, no importa, pero los atributos de Dios, envolvernos en esa presencia de majestuosidad, de poder, de gloria. A ver qué más. Vamos a marinarnos, que todo eso nos sature de su presencia. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero. Cristo, no me debes nada.
por buscar lo mío primero. Lo siento. Olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia y solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimiento. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Para ser fiel, a Pablo le dice a Timoteo, donde estamos estudiando, dice que varios, como es Dios, pero dice, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, si a veces estás, bueno, ¿cómo puedo ser fiel? Porque, híjole, cuesta mucho, se cansa uno, todo eso. O sea, parte de eso es simplemente ver, Dios no se mueve de donde está. Dios no altera
sus atributos, ni su postura, ni lo que dice acerca de sí mismo. O sea, nada de eso. Y tú y yo podemos de repente parpadeamos, pajareamos, nos agüitamos o lo que sea, pero Él no dice, no, entonces tienes razón. O sea, si tienes razón, como que no puedes confiar en mí, como que no voy a saber qué hacer y no lo haré a tiempo y todo eso. Y David pudo decir al final de su vida, sus misericordias son muchas en extremo, y espero lo mismo de ti, que puedas decir, doy gracias primeramente al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio habiendo sido yo blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, pero la clemencia y la misericordia de Dios fue mayor aún así. Entonces eso es algo que tú y yo, si esto es una regla que Dios pone, es algo que tú y yo podemos plantar nuestros pies y caminar sobre eso también. Ok, vamos a abrir en 1 Timoteo 4, donde hemos estado. En versículo 12, Pablo toma algo que comúnmente, esto es como un texto para predicar en el grupo de jóvenes, es para una graduación o algo así. Es como que la tendencia es decir, eso es bueno para adolescentes. Y Timoteo no era adolescente, que tendría casi 30 años y tenía algunos años ya sirviendo con Pablo, entonces no era niño, no era adolescente, no era prepo, o sea, no, ya pasó realmente todo eso y ya tenía callo, ya tenía cicatrices. Y hay una parte al final de Hebreos, por ejemplo, dice, Timoteo ya está en libertad. Entonces también fue a la cárcel, no solo Pablo. Y Timoteo algún día en el futuro, leyendo esto, no lo sabe, pero algún día en el futuro, él va a ser mártir también. Entonces era el precio para muchos de ellos y lo hacían con gozo, y es importante ver eso. Entonces no es simplemente una forma de exhortar a los chavos que no sean tan gachos, que pongan atención, que traten de madurar, sino es la palabra de un adulto mayor a un adulto, lo que Pablo está diciendo, porque Timoteo tiene un encargo en Éfeso de poner ciertas cosas más en orden. Éfeso no estaba mal, pero poner las cosas más en orden, como que encaminar otras cosas, actualizar cosas, asegurar que estén bien las cosas. Y algunos en Éfeso que van a tener que escuchar a Timoteo y tal vez ser enderezados o corregidos por él, son mayores que él. Y algo que sucede es que, bueno, pero tú necesitas más vueltas alrededor del sol para que tú me digas. Es que algún día tú sabrás lo que yo ya sé. Entonces, por ejemplo, hace 40 años, hermano Jaime, alguien viene con una Biblia, nuevo predicador, misionero, es un gringo, no sabe decir guajolote, lo llama pavo y demás, o sea, todo eso, pero le vamos a preguntar acerca de algo. Entonces las preguntas eran si está bien usar guitarra eléctrica en el culto, o sea, eran otras inquietudes diferentes de hoy, pero realmente es la misma Biblia. Cuando años después estábamos iniciando, plantando una iglesia, tenía una Biblia mejor, más grande, porque mi primera Biblia fue de bolsillo, grueso, porque Antiguo y Nuevo Testamento, pero de bolsillo, porque intimidaba, tocábamos puertas. Entonces, y dejé las barbas porque me veían como mormón. Entonces digo, no, pues tengo que, no, casi era abrir la puerta, no somos testigos de Jehová ni mormones. Buenos días, antes de buenos días señora. Y venimos hablando de la Biblia, pero así, no tenerla tan aparente. Pero entonces presté la Biblia en un estudio bíblico y dije, vamos a abrir en Romanos 5. Y se abrió sola en Romanos 5. Y ahí seguimos estudiando, y ahora para entender eso un poco mejor vamos a Efesios capítulo 2. Y entonces, o sea, el otro nuevo, y se quedan así, y digo, ¿qué pasó? ¿No lo encuentran? Dice, no, es que solito llega, tu Biblia ya te obedece. No, digo, no, lo que pasa es que yo la obedecí y me llevaba siempre la palabra de Dios frecuentemente a esas porciones. Entonces eso es importante, por lo que vamos a ver hoy acerca de esto que Pablo le encomienda y le exhorta a Timoteo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
1 Timoteo 4:12. Entonces, tienes que como que presentar un perfil, una forma de ser que otros puedan como ponerse eso, como igual adaptarse a ese perfil. Y dice, sé ejemplo, sé un trazado, un perfil de los creyentes, que un creyente te pueda ver y decir, ok, es así. En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Eso es bueno, no nada malo de esto. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, eso es serio. Pablo le está hablando en serio aquí a Timoteo. Y dice, pues Pablo siempre hablaba en serio. Sí, pero como que eso es muy... O sea, le está diciendo, pon atención a esto, Timoteo. Pero tenemos que tomar en cuenta, Timoteo no era un distraído. No era un novato, y entonces Pablo que está recalcando esto, es importante ver que Pablo, o sea, Timoteo no era olvidadizo, no titubeaba, o sea, como que no eso, pero Pablo está diciendo, pero lo que pasa es que encarrerado, como que ya no da tiempo, ya cambian el tema, alguien tuvo una pregunta, entonces ten esto muy enfrente de ti, Timoteo. Entonces, algo que pasaba, por ejemplo, bueno, me decían, y me dicen a veces hoy, pero como que ya les avisé, no me vayas a decir eso porque te va a ir mal. Pero bueno, Jaime, lo que pasa es que aquí en México, y me decían eso durante algunos años, o sea, bueno, la Biblia dice esto. Lo que pasa es que aquí en México, entonces digo, a ver, préstame tu Biblia. ¿Alguien tiene una tijera? Y se quedan así. Pues sí, vamos a cortar este pedazo. Claro que porque este texto no te parece para estar en México, vamos a eliminar la parte al revés, o sea, al otro lado de tu página, de tu Biblia. Pero, ¿verdad? A lo mejor hasta te conviene también quitar eso. Y bueno, no. Digo, entonces no. O sea, toda la Escritura es inspirada y es útil, toda. Entonces, ¿en qué parte, en qué momento empiezas a extirpar lo que ofende o lo que incomoda o lo que cuesta mucho o algo así? O sea, ¿en qué momento podemos decir, bueno, yo realmente no enseño el Antiguo Testamento? ¿Por qué no? Porque cuando Pablo escribe eso a Timoteo, eso era toda la Escritura, el Antiguo Testamento. Cuando dice en Hechos 2:42 que perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles, era todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba por escribirse y tenía años después que empezó con el primer evangelio y así. Entonces, o sea, ¿en qué momento puedes decir, no, pues esto no? Algunos dicen, pues yo leo mi Biblia, pero mejor leo las letras en rojo, las palabras meras de Jesús y el resto no, pero con eso ya estoy en el corazón, o sea, en lo que es más importante. Digo, a ver, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si vamos a decir que solo esto porque lo dijo Jesús, no entiendes nada, ni entiendes a Jesús, ni tomas en cuenta, ni respetas a Jesús. Pero suena muy bien, decir es que yo soy tonto, es que yo soy bobo, o sea, algo así. Digo, pues eso ya lo sabíamos, o sea, eso no es un aviso para nosotros, pero dice, ¿con qué hará? ¿Con qué se hará sabio el simple? Leen Proverbios. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Entonces, para entender un poco mejor a Timoteo, vamos a Filipenses capítulo 2. Entonces no era simplemente un chavo, era alguien que ya tenía cierta formación, tenía historia en las Escrituras desde la infancia, pero tenía historia con Pablo en el Evangelio, sufriendo privación, amenaza, peligro. O sea, cuando vas simplemente siguiendo el hilo de Timoteo con Pablo, de Lucas con Pablo, de Tito con Pablo, de Aquila y Priscila con Pablo, entonces empiezas a ver cómo
¿Qué significaba que Pablo te dijera, oye, quiero que nos acompañes en el viaje? Y dice, me invita Pablo. O sea, ella sí se le cae el plato. ¿Pero regresarás vivo? ¿O dónde te van a enterrar? Y si se hunde el barco, o sea, eran realidades, o sea, no era que, ay, me invitan, o sea, no te están invitando a tocar con Luis Miguel o algo así, no, sino eso es peligro y probablemente no regresas. Entonces es muy fuerte eso, pero Pablo dice a los filipenses, está detenido, o sea, es prisionero. Entonces escribe a los filipenses y dice, versículo 19, Filipenses 2:19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Imagínate que Timoteo, o sea, Epafrodito llevó la carta, Timoteo no pudo. Pablo no puede ir, entonces dice, lo mejor que puedo hacer si yo no puedo ir es enviar a Timoteo, pero está ocupado. Entonces es importante, y tú y yo podemos ser el tipo de persona de tan total confianza como Timoteo y de tan multiusos, o sea, no decir, no, pues yo solo toco el bajo. Y es ungido mi bajo, pero no solo hago esto, o solo estoy con él, o sea, tan multiusos que puedes suplir y puedes estar en otro lugar, quizás no tan excelente, pero te pueden decir, ayuda con eso y ayudas. Entonces, Timoteo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Imagínate, otros están... ¿Qué te cuesta? O sea, eso no es algo que Dios imponga por tu naturaleza, que no puedes tú buscar lo de Dios, lo que más le interesa a Dios. O sea, eso no es algo que Dios, por cómo eres, por cómo naciste, porque tu barrio, porque tu familia, porque tus abuelos o algo, eso ya como que ya, eso no te permite buscar lo que más le interesa a Dios. Entonces sí es una posibilidad. Entonces, y lo puedes volver a su lugar el día que tú quieras. Entonces dice, porque ya conocéis, y esa forma de decirlo es importante para nosotros hoy. Dice, ya conocéis los méritos de Él. ¿Cuánto vale? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces algo orgánico. No es que ustedes saben cómo se aplicó en el instituto online, ustedes saben cómo no perdió ninguna de las prédicas en toda la pandemia, lo vio siempre, cada vez en YouTube, y hasta se ponía en pie delante de su compu, alabando a Dios, orando, abriendo su Biblia, o sea, así. O sea, y Pablo nos dice, y dices, pero la pandemia, digo, ¿crees que pandemias empezaron apenas? Mira, la fama en primer siglo de los cristianos, en segundo siglo de los cristianos, en tercer siglo de los cristianos, en cuarto siglo de los cristianos, es que ellos atendían a los enfermos en las pandemias y eran mortales, y nada que intubar, y nada que un tanque de oxígeno, que desinflamatorios, o sea, no, o sea, ayudaban, servían a la gente que estaba para morir cuando nadie quería. En China, cuando empezó coronavirus, y el gobierno llegaba y soldaba la puerta de sus casas y departamentos si estaban infectados, no podían salir. Imagínate, un ataúd, tu casa, ahí te quedas, y si la logras, bien. Los cristianos les llevaban medicina y comida en la China, y la gente dice, ¿por qué se preocupan por ellos? ¿No tienen miedo? Y los cristianos en China, de morir así de esto, cuando me pueden arrancar las uñas, cuando me pueden ir cortando los dedos, cuando pueden matarme delante de mi madre para que ella se asuste, cuando sacan del pueblo, o sea, una enfermedad así no me puede espantar, y tenemos que captar eso. Y dice, es que o sea, lo único que te hace diferente de los chinos es esto, papá. O sea, ya tenemos que, y ni tan solo ellos,
Y algunos aquí sí tienen ojo rasgado. Entonces, no podemos decir, lo que pasa es esto, porque otra vez ya estás, es que aquí en México, entonces arranca esto de tu Biblia, no corresponde. ¿Cómo cree Dios? Qué ofensivo, qué fuera de serie Dios que incluye eso en su palabra, que no sabía que en México no iba. ¿Ok? Entonces sí tenemos que tomar esto en cuenta. Entonces dice, así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces envía a Epafrodito. Epafrodito lleva la carta a Filipos, después lleva otra carta a Colosas, de donde era. Y entonces, y Epafrodito estuvo bien enfermo. O sea, no había como una garantía porque estás sirviendo en el Evangelio que nada te puede pasar. Entonces todo eso era realidad y ellos no se asustaban. Ahora, algo que a mí me imprimió en mi caso, y dices, bueno, es que yo no tuve eso, digo, bueno, yo no tengo la culpa de que no hayas tenido eso, pero simplemente como se dieron las cosas, el primer estudio bíblico a donde asistí fue en casa de mi hermano y el viejito que los casó, les casó con la condición, porque estaban muy fuera de lugar, mi hermano y su esposa. Entonces, quiero hacer un estudio bíblico en su casa, porque él sabía que yo les haga así la bendición, no, necesita haber un seguimiento porque si no truena. Tenía 78 años el viejito, un pastor bautista, ya jubilado, que tomó su pensión y lo usó para un grupo que quiso una iglesia, entonces lo usó para construir y a los 2 años lo sacan. ¿Ok? Y de esos ya no los hay muchos, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿y él qué? Entonces él predicando, él así, entonces yo llego y con incertidumbre, porque digo, y muchos han escuchado eso, que entonces puse papelitos, llego de la prepa y pongo papelitos para cada libro de la Biblia, pues vamos a estudiar la Biblia, pensando, sí, en una noche pues ya la vimos. Y entonces, pero dije, no, pues qué mal se ve esto, van a saber que no sé nada. Como si al abrir mi boca, no al abrir una Biblia, al abrir mi boca iban a saber que no sabía nada. Entonces, pero ahí está, entonces, y estuvimos la primera noche en el libro de Juan. Y yo todo mi susto. Y ahí estoy como cualquiera, Juan, página por página buscando el Evangelio de Juan. Entonces, pero algo que vi en ese tiempo, de aproximadamente 2 años, y trabajaba domingos, entonces mi forma de poder congregarme era ahí. Y éramos 4, luego éramos como 8, 10, y creció, luego encogió, luego así y todo. Y luego cuando él quedó viudo y se fue a vivir con una de sus hijas, pues seguimos con el estudio y eso se convirtió en otra cosa todavía. Entonces, pero lo que me marcó de él no era nada más la enseñanza era básica, era Navegantes 1, Navegantes 2, era básico, pero buen fundamento. Pero lo que empecé a ver con él, o sea, nos dijo una cosa una vez y me quedé así, porque mi lamentación y hasta mi coraje con Dios es que, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué ya no hablas hoy como antes? ¿Por qué no haces hoy como antes hacías? Porque entonces quedaría claro, ¿cómo vamos a encontrarte si no te dejas conocer, si no te dejas ver? Muévete como antes, ¿no? ¿Y por qué silencio? Y Dios moviendo y haciendo, y yo así mirando para allá, y Dios está haciendo. Pero entonces ahí va la cosa, y él dice que así como jajaja, que estudió y su futura esposa estudiaron en el Instituto Moody en Chicago, en los 20. Y entonces era en el centro y era durante la época de los gángsters. Entonces literal, o sea, con metralladoras y todo eso, y policías y sus uniformes y sus carritos y todo de la época, y todo así, sus trajes y todo eso, y ellos gateando así entre el edificio y unos carros así, porque las balaceras y Al Capone y toda la cosa, ¿ok? Y yo así,
para poder ir a un instituto bíblico. Y yo así, ajá, y luego, ok, entonces importante eso, porque entonces yo quiero la aventura. No, realmente no, pero lo que me quedó es lo que se hace cuando es uno cristiano, es lo que se hace. No tenía otras referencias que es un cristiano, cómo piensa, cómo vive, cómo escoge, las decisiones que toma y todo. Y otra cosa que me marcó, y son cosas que tienen que ver con cómo eres, no solo lo que enseñas. Entonces era eso, que abría su Biblia y nos dejaba, pobrecito, la verdad, o sea, ¿cómo le considero hoy? Porque así teníamos como navegantes que decir lo que tú pusiste. Entonces este versículo, ¿y tú qué pusiste? Y cada cosa. Entonces y él así. Y era de moda la rebelión, entonces decíamos tonterías con esa corriente, decíamos babosadas, cosas bien fumigadas, o sea, todo así, pues, sin saber, o sea, pobrecitos, y la greña y toda la cosa, y él así, de otro mundo. Okay. Cuando tenía nuestra edad, estaba gateando, evitando balaceras para ir al instituto bíblico. O sea, nada que ver. Y ahí está con nosotros, paciente, como si toda su vida hubiera esperado sentarnos en la sala de mi hermano y abrir juntos la Biblia. Entonces abría la Biblia y era como una mamá cuando está con su carriola aquí atrás y el bebé hace... Entonces hace así y hay un cobertorcito, hace así y ahí están los ojitos y así, ay, y la cara, un deleite, un amor, haciendo carita a la Biblia y diciendo nosotros tonterías y él con la satisfacción de que lo atinó, lo captó. Bien marciano, pero Dios está obrando. Así, y no decía, simplemente eso, pero su amor, un verdadero, que no se podía ocultar ese amor a la palabra de Dios. Y otra vez eso es mi primera referencia de un cristiano, porque dije, este sí es cristiano, las balas no le espantaron y así. Entonces, ok. Pero entonces orando y decía, ¿quién puede cerrar? Y nos daba la oportunidad y luego dices, ¿cómo voy a orar? Porque, o sea, de repente era eso, como no digas tontería. Y entonces era, gracias por este tiempo Dios y ayúdanos a vivir lo que hemos entendido y eso está estupendo Dios. Amén. Y él así, amén. Bautista. Amén. Y él decía, necesitan ser llenos del Espíritu, necesitan ser investidos del Espíritu de lo alto. Necesitamos avivamiento, muchachos. Y el avivamiento estaba comenzando frente a él. Dios estaba salvando toda una generación y éramos unos que llegaron delante de él y ya lo estaba viendo. Entonces, pero él decía eso y cuando él oraba, te quedabas así, te dabas cuenta. Hago ruido, hago distracción, estoy interrumpiendo una conversación que Dios está teniendo con Dios. Y es una conversación adulta y yo soy un chamaco. O sea, y no nos humillaba, no nos hacía sentir, simplemente te dabas cuenta que lo que más importa en su vida lo está teniendo todo el tiempo y nosotros somos como paréntesis, interrupción en lo que es la esencia de su vida. Y no era así, simplemente, y venía siempre de traje, Bautista, siempre de traje, corbata, y nosotros, así, ¿por qué? Pues eso es lo que él hacía. No tenía una figura de que es que tienes que ser como yo, pero a todos nos impactó. Ahora, no todos han tenido a alguien así en su vida, algunos sí. Pero en cualquier momento tú puedes empezar, porque no tienen copyright. Tú puedes tomar para ti otros, y algunos ya no viven, pero puedes tomar y decir, eso es mi referencia. Esto, o sea, San Agustín, eso es mi referencia de conversión. ¿Okay? Pablo, eso es mi referencia de una
mente renovada. C.S. Lewis es una mente renovada, de ateo a esto. O sea, eso es mi referencia. Como decisión, no es mi Biblia, ¿okay? Pero es una referencia. ¿Cómo se ve cuando lo echas a andar? En la Biblia, cómo se ve en un ser humano. Entonces, eso es importante. Si no lo has tenido, necesitas decir, ok, Dios, seguramente no es que Dios se te olvidó que yo ando aquí de huérfano. No es cierto. Entonces, pídele a Dios que te indique. Y ahora, hay razones en eso, porque si volvemos, por favor, a 1 Timoteo 4, y hace unos 5 o 6 años, algo así, fue el centenario de la obra de Bautista en Tehuacán, Puebla. Entonces fui, porque uno que era como principal ahí, un ya grande de edad, había sido mi amigo en los tiempos en Tehuacán, y él tuvo unas vivencias, Entonces él había tenido 4 infartos en una tarde, pues eso ya te acaba. Y se detuvo su corazón unos minutos y todo, o sea, gravísimo y así. Entonces llego y ahí está con un bastón y su bigote así, de época y toda la cosa, y él así. Entonces llega una señora que yo le había compartido y ella ya es creyente, pero yo dije, esta le están ya poniendo la marca del anticristo y ella no va a decir, entonces la Biblia es verdad. No, o sea, nada. Y entonces ella vino y me está contando cómo Dios le trajo y cómo salvó a su hijo antes que muriera, un policía en Hidalgo. O sea, me está contando, y yo así, ¿seguro eres Carmen? Y, o sea, así, y él se acerca y la saluda y le pone la mano en la cabeza. Es una abuelita y le da una bendición. Y digo, y eso es lo que muchos no han tenido en más de un año, la oportunidad de imposición de manos, eso de bendición, el poder ver toda tu cara. O sea, muchos no lo han tenido y necesitamos como ver y tener estas cosas como más preciosas. Entonces, y lo veo a él y así, y digo, híjole. Ahora me enamoré de él cuando una vez contó una situación. Tiene otras historias que no voy a contar, que son tremendas. Pero él era un muchacho de 18 años. Entonces le ponían como ayudante a un predicador ya grande y andaban por Tabasco. En los tiempos que Lázaro Cárdenas todavía no era presidente, expropiación petrolera y todo eso, Lázaro Cárdenas era importante en Tabasco. Y su meta era, no vamos a cerrar las iglesias porque entonces harán misa en su jardín y en los campos. Vamos a dejar las puertas abiertas y vaciar las iglesias. ¿Okay? Eso es tu Cárdenas. Te digo. Entonces, o sea, es muy importante ver eso. Entonces, es Tabasco de esos tiempos, ¿ok? Y los amarran a un árbol y les amontonan leña, el viejito y él, y así, y les echan petróleo y les van a prender. Ahora sí, Dios, fuego, y no, yo no quería eso, de como no tan literal. Entonces están así, y él está así, no quiero morir. O sea, un joven de 18 años. Primero, hoy, no muchos de 18 años se desprenden como para escoger ese camino, para empezar. Okay, entonces él está así y el viejito empieza a decir, hay chicos, y le están diciendo porque son traicioneros, porque son volteados, porque son esto, porque son el otro, porque no respetan a la Virgen María. Y dice, sí la respeto, quienes no la respetan son ustedes, porque a poco ella se deleita en lo que ustedes piensan hacer. Si nosotros hablamos bien de su hijo, y ustedes, o sea, a poco la Virgen María se goza en esto que quieren hacer. Y se quedan así. Y los sueltan y se van. Y así, y al decirlo nos estaba pasando un tesoro. Cuida esto. Eso se llama fe. Y se llama fidelidad. ¿Ok? Entonces nos lo estaba pasando. Entonces conocí a un viejito, también otro viejito, mero en el primer año que estuve en Tehuacán. Y él
de muchachito andaba por Tehuacán con un predicador viejito. ¿Ves el común en esto? Uno mayor y uno así. Entonces, igual por San Lorenzo, que si te acuerdas es agua mineral de San Lorenzo y así, de los manantiales famosos. Entonces, andaban por San Lorenzo y los amarran a un pirul. En San Lorenzo, igual leña, los bañan en petróleo y están así y empieza a orar y el viejito empieza a decirles, muchachos, no tenemos miedo de morir y antes que muera, les quiero decir eso, ahí están amarrados y así, petróleo y todo así, y que les quiero decir esto, que les he dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Entonces, yo ya fui juzgado en Cristo. Y les va diciendo textos bíblicos y todo. ¿Y ustedes al morir qué? Nomás piénsenlo, ¿no? Y ahí están ellos, ay, malditos protestantes y así. Y se apagan los cerillos y acaban todos los cerillos y todos los cerillos se van apagando. Y por fin les da miedo y los sueltan. Y tú y yo decimos, así. Ahora, no queremos la aventura, la verdad, porque nadie dice, ay, ¿cómo me gustaban esos tiempos? Okay. Ni el uno ni el otro de viejito nomás están así, pero lo que quieren decir es eso. No temas, no temas, no temas. Y aquí vengo pronto. O sea, es eso. Al que venciere le haré esto, al que venciere le daré esto. Eso era su señalamiento para su camino. Entonces, no es, o sea, eso, ¿cómo simplifica lo que tienes que hacer o enfrentar cada día? ¿Cómo lo simplifica? Entonces, cuando te das cuenta, otra vez, volviendo a 1 Timoteo 4, puedes decir, ok, entonces el caso mío de un viejito que me marcó por su forma de ser mucho más que de su enseñanza bíblica, porque fue navegantes. Eso es suficiente, es bueno, pero lo que me dio fue como lo que corresponde a mi deseo de conocer a Dios, me mostró cómo es uno que conoce a Dios. ¿Okay? Entonces, volviendo aquí, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Eso es algo, no puedes decir, no, pues es que los jóvenes tenemos muchas ganas de vivir, muchas cosas, y dices, ¿y eso qué es? Aparte de ser una estupidez, es como, o sea, dice, ¿y yo qué? O sea, ¿yo ya nomás quiero morir? ¿En serio? O sea, registra las tonterías que estás hablando, porque en unos años ya te lo van a decir y vas a decir, ¿a poco yo hablaba así? ¿Eh? O sea, ve lo que estás diciendo, lo que representa. Claro que quieres vivir cosas, pero ¿sabías que la Biblia nos dice, huye de fornicación, huye de idolatría? ¿Ok? Huye de pasiones juveniles. Es un problema. No es como el sello y atributo de esta etapa de tu vida, que es tu mejor etapa de vida. ¿Ok? Entonces no es como que, ay, así. Entonces, porque gastan millones de pesos en como congelar ese momento y tener cabello y tener nariz y figura y cintura y todo como si eso fuera tu mejor momento. A los 19 años que decías puras babosadas y vivías para ti y eras egoísta y eras ensimismado. O sea, no es la mejor época en tu vida, no es tu mejor momento. Tu mejor momento va a ser la última hora. Eso va a ser tu mejor momento. Entonces vive una vida que esa última hora tendrá el peso de gloria que debe tener. Entonces, bien, dice que sea ejemplo de los creyentes, sea algo que ellos pueden decir así como habla, así como se conduce, así cuál es su amor, cómo es su espíritu, fe, pureza, o sea, esto. Entonces no es un secreto, no es una receta o algo así, sino es algo que tú desarrollas, es orgánico, es parte de ti, pero es algo que otros se infectan, pero tienes que ver cómo es esto. En los 3 casos que menciono, un viejito mío, un viejito en Tabasco y un viejito en Tehuacán, o sea, hay un común denominador, y con Pablo después dice a Timoteo,
lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso también enseña a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Entonces vemos 4 generaciones, 5 si incluyes al Señor Jesús que le enseñó a Pablo. Entonces, pensando eso, o sea, ¿en qué parte de esa secuencia te encuentras tú? ¿Estás como jovencito amarrado a un árbol en Tabasco diciendo, yo no quería terminar así? Pero el otro te dio el testimonio de la cruz. Y entonces el resto de tu vida, ni 4 infartos, ni detenido tu corazón y están haciendo esto y así. No, mi viejito, todavía vas a estar aquí uno más, unas vueltas del sol más. Entonces cuando dices, ¿para qué? ¿Hubiera sido mejor estar con Cristo? ¿Para qué? Él ya trabajó, ya hizo. O sea, y Dios dice, sí, pero tiene algo que hacer. Entonces yo lo veo y digo, ok. Y necesitamos ser esos hombres y esas mujeres que ¿qué me quitaron? ¿Qué perdí? ¿Con qué me asustan? ¿Con qué me aburren? ¿Con qué me chocan? ¿Con qué me irritan? O sea, todo esto, ¿con qué me espantan? Si ya la vi todo. Por eso los cristianos en la China, cuando empezó la pandemia, eso no nos asusta. No es porque seamos valientes, sino que ya bailamos con la más fea muchas veces. Entonces aprendes a... O sea, ya sabes lo que es eso, sabes, o sea, has convivido con eso, has tenido que enfrentar eso, entonces no es como que ¡ah! Susto. O sea, ya no. Entonces, ¿qué necesitamos ser esos hombres y esas mujeres en nuestra generación? Porque si no, nosotros, ¿quién? O sea que otro lo agarre. Entonces Pablo, antes de aventar su alma al balcón después de su última serenata, cacha el balón y lo tira a Timoteo. Y Timoteo, antes de ser mártir y aventar su alma después de su última serenata, avienta su alma al balcón para Jesús y toma el balón y lo pasa. Entonces Juan el apóstol lo pasa a Policarpo, y Policarpo, cuando vienen a arrestarlo, para los soldados que lo vinieron a arrestar, les hace de cenar. ¿Ya cenaron, chicos? Sí, les pregunto si ya cenaron. O sea, yo aquí ya no voy a desayunar. Entonces mejor cenemos, ¿no? Y dar gracias por los alimentos y ellos así. Y el centurión que tiene que oficiar está diciendo, no me obligues a hacer esto. O sea, tan cordial, tan elegante, tan caballeroso, y lo van a quemar vivo. Y nosotros decimos, que Dios no lo permita. Es una corona de gloria. Que no puedas ser vencedor. Que no puedas triunfar en el momento más difícil. Que no puedas suspirar fe y multitudes creen simplemente viendo tu última hora. Que es tremendo. O sea, dices, entonces, ¿qué? ¿Estás diciendo que vamos a morir? Pues sí. De una u otra manera en un día de estos. O sea, entonces, pero también, ¿sí o no? Vamos a vivir. Y esto es lo que necesita. Aún el ladrón en la cruz muere 3 horas después de Jesús. En minutos, asfixiado porque les quebrantan las piernas. Entonces ya no puede empujar para librar paso y el líquido llenando sus pulmones y todo eso. Y así en minutos queda muerto. Pero Jesús dijo al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el ladrón ya sabía. Primero di esto. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y termina, con todo lo demás que puedas decir, termina, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Entonces cuando llegan a las 3, llegan a la puesta del sol a hacer esto, mueren minutos, pero ese ladrón creyente supo qué hacer. Entonces su vida en Cristo, su tiempo como cristiano, 3 horas. Pero agarró la figura y entregó la mercancía.
Entonces tú y yo, o sea, hemos tenido tiempo, hemos podido y tratamos aquí en Semilla de modelar ese tipo de afecto a la palabra de Dios, ese tipo de reverencia a la palabra de Dios, ese tipo de tener una conversación que se pueda interrumpir con Dios porque hay otras cosas que atender, pero realmente es eso, es una intimidad con Dios y un acompañamiento y así. O sea, eso es lo que tratamos de modelar y obvio queda corto, pero está a tu alcance ver y decir, esto es normal, vivir así es el cristiano normal. No es excepcional. Y te sorprendería. Ahora, otra cosa, seguimos leyendo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, que era la lectura de las Escrituras. Típicamente antes en la sinagoga, después tenían que ver cómo. Pero para que tengas una idea de qué lugar tenían las Escrituras para la iglesia del primer siglo, hay esto, que encontraron en Egipto un montón, como suele ser, como Indiana Jones, un montón de máscaras enterradas por ahí o quién sabe dónde quedaron en algún sótano ya cubierto por arena. Entonces eran máscaras de papel maché y el papel era de papiro, Egipto. De ahí viene la palabra papel, papiro. Entonces, con tiritas de papel hicieron esas máscaras. El propósito no, y la máscara que pues a lo mejor de Spider-Man y Batman, no sé. Pero eran máscaras entonces de papel maché. Entonces para tratar de poner fecha a las máscaras al ver eso, porque tienen cosas escritas. Entonces empiezan a poner solución y desprender las tiritas de papel y encuentran, algunos son listas para el súper, son cartas, son reportes oficiales, o sea, es periódico viejo, por decir. Pero algunas tiritas de papiro tienen como que muy regulares las letras y se dan cuenta que es como los renglones, como que esto es un copiado. Típico de cómo los masoretos copiaban las escrituras del Antiguo Testamento. En eso, todo está en griego. Entonces lo empiezan a buscar y a juntar fragmentos y arman toda la epístola a Romanos. Y las fechas por las otras cosas, reporte oficial, o sea, todas las demás cosas como documentación en esas tiritas de papiro, indican que dentro de 15 a 30 años después de los eventos de la resurrección, ya estaban circulando hasta Egipto copias del Evangelio de Marcos, la epístola a los Romanos, dentro de 15 años de escrito, ya andaba por Egipto. Así, hambre y sed de justicia, la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es muy importante para nosotros entender entonces por qué, o sea, tú puedes poner YouTube, tú puedes ver en internet cantidad de enseñanza y verdad te haces un súper teólogo. Pero algo que nunca vas a tener es imposición de manos, autoridad, poder de lo alto. Hay un sistema orgánico que Jesús usó, que viene desde el huerto de Edén, que viene desde los levitas y Moisés, y generación tras generación, un viejito amarrado a un árbol y al otro lado del árbol un joven, y escuchando como el viejito dice, no chicos, ¿a poco la Virgen María se goza en esto que quieren hacer? Y él diciendo, sí, que no se goce, que se entienda. O sea, así, pero lo pudo asimilar y hacer esa fe y esa valentía, ese denuedo, hacerlo suyo. Entonces, en nombre del Den Maldonado, te los paso, ahí va el balón. ¿Ok? Entonces, todo eso son personas anónimas para muchos. Pero sí, y tú y yo igual, anónimos para muchos, pero no para Dios jamás. Entonces al que venciere yo le daré un nuevo nombre que nadie sabe sino Él y yo. Y escribiré mi nombre en su frente y el nombre de la ciudad de mi Dios en su frente. Entonces son promesas para el que vence. Entonces tienes por qué
vencer. Jesús con eso está diciendo, yo sé que es difícil, yo sé que está costando, yo sé que puedes perder algo en el camino. Entonces ayer desayunamos y como que jajaja, y mi esposa hizo un álbum de fotos y dicen, ¿a poco así de flaco Jaime? Digo, sí, todo sucede en la vida. Pero entre todo eso, platicando con un amigo que hace muchos años andaba que lo mandaban a Texcoco y los apedrearon. Y él dice, hace poco fui a Texcoco y a ver el lugar donde anduvimos, un muchacho y yo, los dos chavitos, anduvimos hablando de Jesucristo, a la gente nos apedrearon y hay 3 iglesias bien establecidas en la comunidad y un estudio bíblico de semilla. ¿Okay? Eso es Texcoco hoy. Y también fue a Poza Rica, Veracruz. Y ahí los jarochos ahí tomaste también. Y vienes a hablar de esto y que de la Biblia. Eso no es bueno de la Biblia. O sea, y están así. Eso hace muchos años, pero ya no es el caso hoy. Entonces hay que ver estas cosas, cómo cambia. Pero entonces cachas el balón y tiene sangre. Sí. ¿A quién se la pasas? ¿Okay? Esa pelota ya para quién va a ser. Entonces, eso, y algunos sellaron su testimonio con sangre y otros no, como Billy Graham, sino simplemente predicó literalmente a millones y decenas de miles recibieron a Cristo durante su vida y sigue la mata dando. Entonces puedes ver eso y decir, oh, dices, pero yo no aspiro a eso. Y es como ya no tenemos que ser aspirantes, entonces no. Pero piensa, o sea, sí, yo no aspiro a predicar el evangelio a millones. O sea, hay uno que dice, no, mi meta es vivir en forma congruente y constante como cristiano. Vivir como cristiano y no regarla tanto. Y a lo mejor también es tu meta, o sea, no ser tan gacho. Es una buena meta. Pero, ¿qué es la figura? ¿Qué es el perfil que ves dibujado que tú estás tratando de caber en ese perfil? ¿Okay? Es importante ver eso. ¿Quién es? Porque si me ves a mí, ves un marciano haciendo maroma de teatro y una Biblia y todo eso. Pero realmente la figura que necesitas es algo mucho más orgánico. Por eso dice, no descuides el don que hay en ti. Versículo 14, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Dios usa líderes, Dios usa gente mayor en gente menor. Dios hace esto. Y si los ejemplos que te he puesto, y muchos de ustedes tienen otras historias que pueden usar y decir, sí, así es. ¿Okay? Entonces es esto, lo que tú has tenido hasta ahora, toda tu larga vida de 23 años, todo este tiempo, lo que tú has tenido de tiempo para comprobar y decir esto es cierto. Pablo te dice a ti, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso también encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces mi amigo de ayer que estaba diciendo es que su mamá era madre soltera o abandonada y iba por Valderas, una iglesia metodista por Valderas en la Ciudad de México, desconsolada, desesperada, ¿qué voy a hacer? Y escucha que están cantando, es una iglesia metodista, están cantando himnos, entonces entra y escucha la predicación y recibe a Cristo. Entonces empieza a llevar a sus niños y Sergio creció así, pero sin papá. Pero había un señor mayor que los sábados, ya el adolescente empezó como a involucrarse de otro modo, entonces y invitaban a los hombres a orar temprano los sábados. Entonces él empezó a ir y había un señor mayor, siempre así de traje elegante, era un diputado, ¿okay? En los 70. Era un diputado y él siempre orando así: Señor, envía obreros a la mies. Y Sergio así: ¿qué es la mies? ¿Qué es mies? Entonces no te agüites, ¿ok? Pero este término no entiendo, es la cosecha, ¿ok? Pues envía obreros. Y luego me dice ayer, y ahora me he dado cuenta, yo soy una respuesta a sus oraciones. Dios envió
obreros a la mies. Entonces, durante años, décadas han estado en el estado de Puebla, empezaron en Tlaxcala, Apizaco, Atlisco, así extendiendo, plantando, tiene 60 y tantos años y ahí van y no tienen que dormirse en el camino y es 1 hora de Puebla a Apizaco y los reductores y topes y todo eso que hay y así, y estamos hablando y nos damos cuenta, ¿verdad que no sabemos todavía hacer las cosas? No. Pero me dice una cosa, ahora tengo hombres que son muy fieles y hacen todo. Y siento que los tengo que estar enviando a algún lado. Entonces, ¿tú qué dices? Digo, bueno, yo te puedo decir de todo, porque tanto así de lindo como así de feo. Entonces, pero estuvimos compartiendo e intercambiando puntos de vista en eso. Pero le dije, porque salió de aquí Talí, empezó Semilla Veracruz y wow, qué bonito, pero no tomamos en cuenta que había un grupo de gente que ni se conocían algunos, pero tenían años orando que Dios levante una iglesia en Veracruz, en el puerto. Okay. Entonces tenían tiempo orando, entonces Talí llega y estudian juntos Navegantes 2, así, luego porque la gracia todo lo cambia, los distintivos de Calvary, todo lo que ustedes pueden apuntarse a estudiar aquí, por ejemplo. No es como que eso es solo VIP o solo para la gente que va a ser líder o algo así, no es para todo. Así, frijoles bien parados para todos. Pollo negro, cómetelo. Entonces, o sea, eso es lo que hay. Pero algo interesante con eso, entonces pudieron como compaginar y entenderse y tener una expectativa. Y algo interesante, porque no es común. 5, 6 años después, son los mismos, están con él y están más firmes, que no es muy común que sigan. Entonces, bueno, muy así, entonces por segunda vez iniciamos en Cuautla. Ok, ahí va, de nuez, Semilla Cuautla. ¡Pum! Y le digo a Sergio ayer, que está en Puebla, digo, geográficamente y culturalmente Cuautla tiene más en común con Puebla que con el resto de Morelos. Y dice, digo, ¿verdad que no es fácil en Puebla? Hace años es una estadística de INEGI que los estados en la República de menos cristianos son Puebla, Hidalgo y Michoacán. Okay. Entonces, ahora hay más cristianos que antes, pero sigue siendo algo muy especial querer comunicar, querer entenderse, o sea, es más difícil. Y eso a mí como que yo digo, ¿qué? Y Sergio igual dice, sí, hasta allá les digo, ¿qué? O sea, porque, tantas veces ha sucedido, tantas veces te han dicho, pues es que aquí, hermano, es que aquí, y él otra vez nomás dice, es que aquí dice, o sea, ya, es que aquí dice, peléate con el autor, vaya, yo no inventé las reglas, o sea que es su partido, es su cancha, son sus reglas, es su balón, vaya, o sea, si quieres jugar, vas a jugar como él dice, y él es el autor, y bueno, es que hay que ser relevantes, digo, bueno, pues, ¿y eso qué significa? Entonces, entre todo eso, Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, versículo 13, la exhortación y la enseñanza. Necesitan contenido. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces Timoteo recibió algo de Dios. Y los testigos de eso les estaban orando por ellos, pero también estaban los ancianos orando. Y eso no sería cuando simplemente Pablo llevó a Timoteo de Listra para acompañarle en otro momento, porque no había ancianos, no había presbiterio en Listra todavía. ¿Ok? Pero hubo profecía. Dios habló a Timoteo algo. Y no sabemos, cuando la Biblia permanece en silencio sobre un punto así, tienes que saber es para que quede mucho más general la aplicación. Y tú y yo digamos, bueno, entonces, ¿qué estaré yo descuidando? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que Dios me ha hablado? Que yo no estoy como tomando en cuenta. ¿Ok?
Entonces no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Suele suceder, dice, bueno, si el don era don de evangelista, como podemos algunos decir de Timoteo, entonces bueno, yo no tengo ese don. Entonces Pablo a ti, hermano, hermana, dice, descuida. ¿Cuándo? O sea, descuida lo que Dios te ha dado, descuida esto, sigue dando excusas. Sigue diciendo es que lo que pasa es que en mi caso, lo que pasa es que en mi casa, lo que pasa es que en mi barrio, lo que pasa es que mi marido, mi mujer, mis hijos, o sea, todas las razones, y simplemente como que ya tengo que hacer esto a un lado y decir, ok, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Y ve y párate allí. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Dónde está Omar Morales? Ahí está. Párate, papá. Ok, ahí está. Parece que lleva cascos de moto así y todo. Persiste en ello para que tu aprovechamiento sea evidente. O sea, no es una playera chica que él pone para que se estire, sino es talla grande y aún así. Ok, entonces, si esto, ejercítate para piedad. Ejercicio corporal para poco es provechoso y dices, ¿estás soltero? Ok, chécalo. En primer servicio estuvo dando el discipulado que Hester no pudo porque tiene dengue. Entonces, multiusos, ok, chicas, o sea, ya, me debes. Okay. Acuérdate en aquel día, pero ve, persiste en ello. Entonces que tu aprovechamiento sea evidente, sea manifiesto a todos. Entonces igual, o sea, si tú persistes, hay evidencia, ¿ok? Físicamente. Si tú persistes ejercitándote en piedad, hay evidente, es algo manifiesto. Entonces, o sea, ¿qué es la referencia en esto? ¿Por qué siempre te estoy diciendo? ¿O tienes algo más importante que hacer? O sea, es para ayudarte, no es para complicar tu vida, es para ayudarte a simplificar tus decisiones y decir, ok, esto no es negociable, esto es más importante, eso es lo que es más importante estar haciendo. En esto tengo que invertir pensamiento, meditación, creatividad, esfuerzo y así, para que tu aprovechamiento. Entonces puedes decir, ¿dónde está el discipulado del navegante? Si haces así, con semejante, así está para allá. Pero también hay uno aquí en Casa Semilla y todos digan, ¿a qué gimnasio vas? Entonces, o sea, es esto. Fíjate, y no es jactancia, pero vale la pena señalarlo. Y tú puedes, o sea, como no decir en mi iglesia, no, yo. Por esta razón, en la Asociación Evangelística de Billy Graham tienen ya muchos voluntarios, pero los primeros en español para Buscando Paz con Dios eran de Semilla Cuerna. Y sigue siendo gran número de los voluntarios activos. Pero checa eso. Entrevistan, dan capacitaciones y algo que me comentó es, te sorprendería cuántos pastores no te pueden decir el evangelio. Pastores. Estamos en una crisis. ¿Ok? Pastores no pueden decir el evangelio. Te pueden decir cómo juntarte, cómo ser miembro de una congregación, no fumar, no beber, no ponerte tatuaje, lo que tú quieras, pero no pueden ni siquiera decirte qué es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. No te pueden decir el evangelio. Pero dice, va más allá de esto, pero claro que esto hay algo, imposición de manos por el presbiterio, entonces eso se transmite. Y dice que es una crisis, es una escasez de voluntarios en cualquier otro movimiento, porque simplemente no tienen conocimiento bíblico. Ahora aquí, o sea que te dan un certificado, te dan aplausos, te dan así que, no, si ¿sabes lo que te dan? Entonces, ¿puedes dar Navegantes 1? Yo quería descansar. No, o sea, tú empiezas en última fila, manteniéndote al margen y así, y juzgando todo, ya te vi. Pero poco a poco encuentras asientos más acá y luego estás así para no tener distracción. ¿Y sabes dónde vas a estar? Donde está Bruno parado en la rampa mirando para allá, checando estacionamiento, que los discipulados, viendo aquí que si Jaime se desmaya, ¿quién lo carga? O sea, eso es la realidad. Eso es la realidad.
No todos Dios te pone así, pero ¿sabes qué? Sí hay algo de la palabra de Dios que es tan central y tan básico y tan fundamental para tu vida. Porque, pero yo no quiero ser voluntario buscando paz con Dios. Yo no quiero ser voluntario. Ya oré, es más, creo que Dios no me está diciendo. Claro, no. Entonces, muérete de hambre. O sea, ¿cómo? O sea, que entonces la alternativa es ¿qué? Flaquear el resto de tu vida. No tener gozo. O sea, la palabra de Dios es central, es básica, es fundamental. Es un pozo de gozo y de gozo sacaremos agua de vida del pozo de salvación, dice ahí Isaías. Entonces necesitamos ver eso y decir, queremos ser estos hombres y estas mujeres en nuestra generación. Y entonces ya canoso y medio chimuelo y luego habla rápido y tu dentadura se va para allá y todo eso y dicen, entonces ahí estás, así. Pero puedes voltear a decir, chicos, necesitamos ser investidos de poder de lo alto. Pero como él tenía eso, Bautista, él tenía eso, dices, ¿tengo que usar traje? Caché el balón y otros han cachado el balón. Entonces, ¿dónde estás en todo eso? Y dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Contenido es importante. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, hablando de bautistas y todo eso, hay una crisis ahorita en la denominación Bautistas del Sur. Han estado azotados por muchas cosas y actualmente acaban de tener su convención. Entonces, los que asistieron son miembros y pueden votar. Eligieron un presidente de la denominación, es un pastor, que ya investigaron, tiene más de 140 sermones totalmente plagiados. Que la ironía es que del expresidente de la denominación. Y no plagio en el sentido de que uno de esos, un ejemplo de Spurgeon y lo usas tú, no, sino contando experiencias del otro como si él lo viviera. Ahora, si para poder construir un puente y tener licencia y tu firma y tu cédula profesional hace que sí puedes o no y te niegan poder hacer el puente como ingeniero, ¿cuánto más para la palabra de Dios tenemos que ser originales? Y no quiero decir nuevo y novedoso, sino lo que está escrito. ¿Qué necesidad tienes? Tu tiempo tan ocupado. ¿Qué necesidad tienes de simplemente descargar y usar lo que otro predicó? Con o sin su permiso, aunque sea con su permiso. O sea, es deshonesto. Y checa, lo que pasa con eso, porque ya lo he visto. Hubo uno aquí que vivió 5 años en adulterio, 2 hijos, una familia alterna, y así como que empezó a servir, empezó a ser alguien en la iglesia y todo, y yo teniéndole confianza, y ¡pum! Y sale esto. Entonces, como le amonesté fuerte y dije, ¿cómo crees? O sea, si vas a ser un sinvergüenza, siquiera ten tantita vergüenza como para no también estar haciendo incursión en la confianza de la iglesia. Entonces molestó, buscó un pretexto y agarró, ya es pastor de una iglesia bíblica reformada, según él. Aquí en Cuernavaca. Entonces dices, ¡qué indignación! Sí, ve, escupe. ¿Qué? No, la Biblia nos dijo que esto va a suceder y está sucediendo todo el tiempo. Pero es esto, o sea, tú a mí no me tienes que decir nada. Y hay una cuestión orgánica y por internet y por otras causas hoy como que algunos están mirando la forma de brincar eso, de saltar eso y llegar a su tierra prometida y a estar haciendo lo que quieren hacer y ya no tener que tener a alguien que te pueda decir, oye, ¿estás bien? Oye, como que esto no lo entiendo, ¿me puedes explicar? O sea, porque algo no está bien, ¿ok? Entonces, viendo eso, tenemos que decir, ten cuidado de ti mismo. Y tú dices, pero yo no soy Timoteo. No. Pero tú eres tú.
Y tienes que tener cuidado de ti mismo y de la doctrina, lo que estás pensando, lo que estás ingiriendo en enseñanza, y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí, es importante, y además es posible vivir así. Es posible tener una carrera, como dice Pablo, dice, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es posible. No es barato, pero es posible y es deseable, es recomendable, es provechoso y deja huellas para que otros también no se pierdan en el pantano, sino también encuentren un camino y también lleguen a casa, a donde vamos. Vamos a ponernos en pie. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia. Y tiene una finalidad, que nosotros podamos ser completos, enteramente preparados para toda buena obra. Y tu palabra dice en otro lado, que somos tu hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que tú preparaste de antemano. Entonces, por un lado, nos tienes que hacer completos y preparados para esas buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aunque nunca nos amarren a un pirul para quemarnos, tu palabra es vida, es tesoro, es nuestra esperanza, es nuestro gozo, Señor. Y fueron halladas tus palabras y las comí. Gracias te damos, Señor. Haces algo especial y único. Y aquí congregados, aquí puestos en pie, hay cuantas historias de tu gracia y tu misericordia. Libros por leer, toda una biblioteca aquí de gracia y de misericordia, que tengo que tomar el libro y leerlo. No lo puedo descargar de internet. Tengo que estar aquí. Tengo que conocer a cada persona para saber esa historia. Y tu iglesia sigue siendo así. Y no hay vuelta. Es por aquí. Te damos gracias, Señor, porque entonces sí podemos conocer esa historia de gracia. Y alguien después puede leer en mi vida otra historia más de tu gracia y tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Y pedimos, Señor, entonces haz esta obra en nosotros, que nos puedan leer y entender y captar la figura que hemos aprendido de otro. Señor, haz esta obra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás.
suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Que Dios les bendiga. Nos vemos miércoles, próximo domingo. Saluda a la persona a tu lado. Preséntate si no se conocen.